Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al espacio de mitos y leyendas argentinas. Hoy estoy acompañada de Nicolás, que nos va a contar un poco sobre los mitos y leyendas que tiene la ciudad de La Plata. Bueno, muy bienvenido, Nicolás. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, a vos por acceder y por tomarte el tiempo de estar acá. Mm. Bueno, contanos un poco, a ver, qué es lo que vos realizás mediante tus libros que tenés hasta ahora. Tengo entendido dos, o estás sacando un tercero, ¿verdad? Sí, el tercero todavía no lo lancé, digamos, oficialmente, pero hace una semana que me lo trajeron de imprenta. Bueno, muy bien, felicitaciones Eh, entonces. sí, yo en realidad arranqué investigando, hará 10, 15 años más o menos. En un principio había armado un blog, ¿no? Porque cuando me empecé a interesar por conocer la historia de mi ciudad y conocer qué cosas sabía que yo no conocía, empecé a buscar libros y los primeros que me llamaron la atención eran esos que hablaban de mitos urbanos, ¿no? Y leyendas acá de La Plata, porque hubo en los 90 un autor que se llamaba Gualberto Reinal, ese era su seudónimo, que él fue sacando cuadernillos y después en el año 1998 armó un libro que se llamaba La historia oculta de la ciudad de La Plata. Y después sacó un par de libros más. Pero bueno, encaraba todos los mitos urbanos con, digamos, un punto de vista bastante raro, porque él era bastante un católico medio fanático, entonces tenía esa idea de vincular todo a los masones, todo lo que él veía como negativo, lo vinculaba con los masones, hablaba mucho del satanismo y de las maldiciones de la plata y de malas energías, de ese tipo de cuestiones. Pero bueno, si bien yo soy un poco descreído de sus teorías, no dejó de llamarme la atención y creo que fue uno de los primeros autores que empecé a leer. Eh, Después fui indagando en algunos mitos, fui sacando un poco a la luz cosas que él no tenía en cuenta y armé el blog que se llamó Misterios de la Ciudad de la Plata ya por el año 2010 más o menos. Ese fue como el inicio. Después en el blog había arrancado, me había hecho una listita que eran 10 historias o 15 que eran las que más me interesaban, pero como las investigaciones, viste, te van llevando de acá para allá y por ahí te vas por las ramas con algo, o estás investigando una cosa y después te encontrás con otra que no conocías. Entonces terminé en 2 años que estuve publicando en el blog con unas 110, 120 historias, no sé, Wow, sí, un fue como montón. viste, desde casos de ovnis hasta milagros, exorcismos, los mitos de los túneles, todo lo que tiene que ver con la masonería y sociedades secretas, maldiciones y después nada más, cosas que me llamaban la atención, viste, de la ciudad, que hayan desaparecido edificios, monumentos o alguna historia relativa a los fundadores de La Plata que me llamaba la atención. Bueno, todo eso lo compilé en el libro. Después en un momento dejé de publicar ahí. Yo había armado una página de Facebook en ese momento para dar a conocer todo, y la gente por ahí me escribía y me decía, ¿vos publicaste algún libro aparte del blog? Porque dice, está re bueno lo que haces, lo que investigás y lo que estás llevando a cabo. Y bueno, primero yo no me lo tomé en serio, pero después ante tanta insistencia digo, bueno, estaría bueno publicar un libro Claro, y recopilar no solo lo que yo había publicado en el blog, sino otras historias que me habían quedado afuera que por ahí por falta de información o por lo que sea no las había publicado. Así que en fines de 2015 publiqué el primer tomo de Misterios de la Ciudad de La Plata, que tuvo bastante éxito, creo que hice como 4 ediciones en 2 o 3 años. Y después en 2018 saqué la segunda parte también por lo mismo, ¿no? Porque la gente me seguía pidiendo más historia y siempre queda alguna que no publiqué, que estoy investigando mientras tanto. Viste, siempre pasa que o investigás historias que ya habías buscado antes o descubrís una nueva y te pones a buscar datos sí. y aparecen un montón de cosas. Así que bueno, para el año 2018 publiqué esos 2 libros y ahora estoy publicando el tercero, que en realidad es sobre Tolosa, es el barrio donde yo vivo, que en diciembre cumple 150 años y bueno, me pareció un lindo número para publicar contando la historia y también los misterios de mi barrio. Espectacular, muy bueno. Ujú. Sí, realmente es increíble que en tan poco tiempo hayas logrado recopilar tanta cantidad de historias de un solo lugar. O sea, siempre son todas referidas a La Plata. Sí, sí, y sí, bueno, pasa, no sé, en ciudades como Buenos Aires que tienen más de 500 años y Sí, ahí imagínate la cantidad de historias que tenés. La Plata tiene apenas 140 años y tienen un montonazo. Digo, yo en el primer libro, en el prólogo, decía que era como la ciudad sin infancia, porque nació de la nada y a los 3 años ya tenía 40.000 personas viviendo acá.
y fue como una ciudad que rápidamente se tuvo que hacer de su historia, de sus mitos y leyendas. Ya desde el día de la fundación empezaron a hablar de que había una maldición o la maldición de los gobernadores. Entonces fue todo muy rápido y está bastante cargada de esos misterios. Sí, es una ciudad sumamente interesante, no solamente por lo temprana que es, como mencionás vos, pero también tiene una cosa misteriosa para cualquiera que la visite que no la haya conocido antes, que es el trazado que tiene. Es bastante particular esto de que las calles se mencionan con números, y he leído Ujú. por algún lado que esto de que si uno suma, hace algunos cálculos, puede sacar las cuentas de la numeración de una dirección X, por ejemplo, en función de las cuadras. Es muy interesante. Ujú. Este, y a ver, vamos a por partes, porque yo creo que con todo lo que mencionaste podemos hablar de cualquier tipo de historia, de ovnis, de exorcismos, historia, masonería, un poco de todo. ¿Vos cuál fue la primera que te llamó la atención y que te abocaste a investigar y dijiste, bueno, de esto voy a escribir y me voy a dedicar? Y mira, creo que las primeras son las más conocidas. Toda la vinculación de La Plata con la masonería es una de las cosas que más se hablan y que hay un montón investigado y un montón por investigar también. Después, el mito de los túneles, que si bien es común a muchas ciudades, también tiene mucho arraigo acá en La Plata, ¿no? En cualquier lado que encuentran un espacio subterráneo que desconocen su existencia o no saben qué función tiene, enseguida vos ves los diarios y ponen túnel. Se encontró un túnel en tal plaza, se encontró un túnel en tal edificio. Es verdad. Sí, no, y después, por último, también vinculado a la masonería, todo el tema de las estatuas, porque en la plaza central de La Plata, que es la Plaza Moreno, que está justo frente a la catedral, hay un montón de estatuas, de jarrones y de ornamentos que este señor Gualberto Reinal le da una connotación negativa vinculada con el satanismo y hablando en contra de los masones. Así que bueno, esas son como las tres, a grandes rasgos, las tres historias más conocidas y que empecé a investigar primero. Bien. Bueno, buenísimo. ¿Y alguna de fantasmas que conozcas, que te haya sucedido, que te hayas chocado investigando? Sí, también hay varias. Bueno, uno de los edificios más antiguos que hay acá en La Plata es el Museo de La Plata, ¿no? El Museo de Ciencias Naturales que está en el bosque, que viene gente de todos lados a visitarlo. Lo que no todos saben es que cuando el perito Moreno estaba construyendo ese edificio, había traído a varios aborígenes, a 12 aborígenes que habían sido capturados durante la campaña del desierto, ¿no? Por el general Julio Argentino Roca. Y a estas personas las tenía encerradas en uno de los subsuelos del museo. ¿No? De día dice que las liberaban, las tenían trabajando, en realidad las tenían construyendo el edificio, limpiando, haciendo Sí. quehaceres, pero de noche las encerraban. Y lo raro es que 6 de estos aborígenes, o sea, la mitad, murieron en ese mismo edificio. Y como por aquella época estamos hablando del año 1885-86, en esa época no se los consideraba ni siquiera humanos a los aborígenes. Entonces, cuando una de estas personas moría, los restos no los llevaban al cementerio ni nada, los descarnaban, preparaban los esqueletos para exhibirlos en una vitrina y después las partes blandas del cuerpo las enterraban ahí mismo en el Paso del Bosque, donde está el museo. Entonces, bueno, esa es una historia cierta que ocurrió y me ha pasado varias veces de ir al edificio y hablar con los cuidadores que están a la noche haciendo guardia y te dicen que por ahí escuchan un sonido de una voz o escuchan como si fueran pasos en los pasillos del edificio, incluso puertas y ventanas que se abren, hasta los cajones de los escritorios, ¿no? Porque hay muchos investigadores que trabajan en el museo y dice que se les desordenan los papeles. Y bueno, todos los atribuyen a estas personas, ¿no? Principalmente al cacique Inacayal, que es uno de los más conocidos que estuvo en el museo, porque él falleció ahí, falleció una de las hijas y falleció la esposa también en una seguidilla de pocos días, que nunca se supo bien los motivos, ¿no? Algunos decían que, bueno, alguna enfermedad traída por el hombre blanco, otros decían que se murió de tristeza, o algunos inclusive dicen que se suicidó o que lo mataron, porque hace unos años un grupo de antropólogos empezó a buscar los restos que las comunidades aborígenes reclamaban para restituirlos, y vieron que en el caso del cacique Inacayal el cráneo tenía unas marcas de un golpe en la frente. Entonces decía, o se cayó desde las escaleras del museo o alguien lo asesinó. Nunca se supo y eso en los diarios de la época no figura. Así que bueno, siempre se habló de los fantasmas.
Incluso, no hace mucho, en el año 2005 estaban trabajando en unas calderas que eran bastante antiguas también en el museo y encontraron un esqueleto. Mirá, Eh, sí, es muy raro porque era un espacio que estaba inaccesible al público, viste, en una caldera muy antigua del museo, y nunca se supo si era un esqueleto de la exhibición o fue una persona que en algún momento se escapó y murió y quedó ahí, viste, porque siempre hubo la historia de un aborigen que se había escapado y que se había vuelto a sus tierras, bueno, decían eso, así que no se sabe bien de quién era. no, qué locura. No, Sí. es impactante. Yo creo que más allá de la historia de fantasmas en sí, el trasfondo de historia argentina que tiene particularmente el Museo de la Plata es muy fuerte. Eh, Ujú. Sí, sí, te habla de toda una época. sí, 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 de hecho uno quizás lo toma como, bueno, no pasó hace tanto tiempo, porque si uno saca las cuentas, en realidad no fueron tantos años, pero es cierto, en esa época de hecho hasta había museos de humanos, como que fuesen museos, no, zoológicos de Sí, sí, humanos, vamos a zoológico, decirlo sí, claro. como corresponde. Y es tremendo. De hecho, por algunos mitos que yo estuve investigando acá en la zona de la Patagonia, eh, muchos tienen orígenes similares a esto de lo que estás contando. No tanto que hayan llevado a museos, sino de justamente contacto con tribus locales y que han terminado de forma trágica por la campaña del desierto. Y bueno, y tienen estas historias que son tremendas, pero bueno, llevado a lo que es lo cotidiano de hoy, quizás el estar pensando en ir a una excursión escolar o ir de visita al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, saber que en esos lugares hay gente que labura todos los días y que aparentemente le pasan cosas raras. Sí, sí, es así. Bien, yo había leído uno, pero la verdad es que nunca tuve el acceso para investigar, a ver si vos me puedes comentar algo acá sobre lo que es la Casa de los Libros, ¿puede ser? Ah, sí, eso lo había leído, La Casa de los Mil Libros. Creo que iba algo como que había una casita de madera en un barrio medio alejado del centro de La Plata. En un momento unas personas se meten a investigar, no como que querían ver qué era porque no lo conocían, no sabían qué había, y se encuentran que estaba todas las paredes tapizadas con libros. Pero el misterio era de quién eran esos libros, porque no sabían a quién pertenecían, no sabían quién vivía ahí. Ellos entraron y la casa aparentemente estaba abandonada, pero estaban todos muy bien cuidados. Y dice que, bueno, se fueron y ya la próxima vez que trataron de volver a este lugar, eh, los libros habían desaparecido. Aparentemente alguien se los había llevado. Y después dicen que la casa se incendió, pero bueno, se perdieron. Hay una... Yo estoy tratando de averiguar porque no sé si hay una casa no muy lejos de donde había existido esta, que era de un fotógrafo muy conocido que en La Plata, que supuestamente en el primer piso era una mansión tremenda que ocupaba media manzana, y supuestamente en el primer piso tenía la biblioteca más grande de la ciudad. Esa casa está abandonada también hace muchos años, y siempre tengo la idea de ver si algún día se puede entrar para ver si es cierta esa idea de que la biblioteca más grande de La Plata, o sea privada por lo menos, está en esta mansión. Sería espectacular, Sí. sería buenísimo. Bueno, en este tercer libro que vas a sacar, ¿qué historias más o menos tratás? No, en el libro este que acá lo tengo es sobre Tolosa. Trata un poco la historia del barrio, en realidad no es tanto de mitos y leyendas, pero después, como no podía ser menos, al final del libro se me ocurrió poner un anexo documental y también hablar de algunas historias y maldiciones, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, hubo varios casos que están en La Plata, por ejemplo, ¿no? El hombre gato, que yo lo hablaba en la década del 80, el hombre gato estaba por todos lados y acá en La Plata también estuvo. Eh, Yo eso lo contaba en mi primer libro, y ahora en el de Tolosa contaba porque estuvo el hombre gato también en un bar, en una zona de Tolosa. Lo curioso es que nunca lo pudieron capturar, siempre pasa eso con el hombre gato. Dice que los vecinos por ahí ya entrando la noche empezaban a escuchar un ruido en el techo, como que alguien daba pasos, alguien estaba correteando por ahí, pero cuando llamaban a la policía este hombre ya se había ido, no lo podían capturar. eh, un vecino que dice que él criaba pájaros, tenía un montón de jaulas con pájaros, se los comió a todos y les dejó los cuerpos sin cabeza,
pero él pensaba, el hombre este pensaba que lo querían asustar, entonces dice, bueno, le voy a dejar unas joyas, cosas para que se lleve, cosas de valor para que se lleve, a ver si la idea de él es robar nada más. Pero dice que no, que dejaba todo eso, simplemente mataba a los pájaros, defecaba en el techo, hacía como unos maullidos y se iba, y no lo podían capturar. Y así estuvo un tiempo, apareció varias veces en la misma cuadra, siempre aparecía de Tolosa, hasta que finalmente se fue. Y pasó lo mismo que en La Plata, porque en La Plata los vecinos hacían como unos operativos cerrojos, llamaban a la policía, estaban de guardia a la noche, salían con antorchas, con rifles, con pistolas, No, y no lo pudieron capturar, sí, con esto pasó lo mismo. Y después acá hubo un caso parecido, que por lo que investigué fue todo un invento de un diario que quería vender ejemplares, que había inventado que cerca de un arroyo que pasa por acá, que se llama Arroyo del Gato, había un hombre parecido al hombre gato que en realidad le decían el lobizón. Y bueno, el no. lobizón que aparecía en las noches de luna llena y que se llevaba a los chicos, ¿no? Algunos dicen que era un invento de los mayores para que los chicos no salieran a jugar de noche. Y bueno, al parecer fue un invento de un periodista de este diario que ya no está más en La Plata, que quería vender ejemplares. Pero bueno, estábamos entre el hombre gato y el lobizón. No, es espectacular. Sea cierto, ¿no? Es espectacular la historia. ¿Vos tuviste Sí. la oportunidad de hablar con algún vecino que le haya pasado esto? ¿O se comentaba algún vecino de tu cuadra o algo así? No, sí, yo fui a investigar esa cuadra, pero el hombre este que me dijeron que todavía vivía, el que había visto al hombre gato, no quiso hablar. Decían que era una persona medio particular que no quería saber nada. Y también estaba investigando porque a una cuadra de ahí, también en la década de los 80 hubo un centro de investigación paranormal que tuvo bastante renombre acá en La Plata porque fueron, por ejemplo, cuando fue el caso de los famosos enanitos verdes que anduvieron en el barrio de Villa Montoro en La Plata, había un hombre que lo Ah, eso investigó. desconozco, contame, ¿cómo fue? No, hay un hombre que se llamaba Clomro que decía que era extraterrestre y salió en la televisión. Si vos lo buscás en YouTube, al comandante Clomro, iba, Ya iba me todo lo vestido noto. con un pasamontañas y no se dejaba ver la cara, no se dejaba ver ni los brazos porque usaba guantes, y él decía que era extraterrestre. Bueno, en realidad este era un hombre que se llamaba Claudio Mar Rodríguez, y investigaba todas esas cosas de las piedras, ¿no? De la energía, y también todo lo que tenía que ver con los ovnis. Y había estado en el barrio de Villa Montoro porque en una época, eh, una, ve- los relatos dicen que una vecina que volvía de trabajar a la noche vio como unos enanitos verdes, ella le llamó así, los enanitos verdes, en un terreno descampado frente a su casa, ¿no? Y se asustó, le fue a avisar a su marido, salieron a buscar y no encontraron nada. Pero en los días siguientes varios chicos y varias personas dice que los veían, ¿no? Porque había una casa abandonada en el medio de un terreno y aparentemente había unos pequeños seres verduzcos con piel con escamas que se escondían ahí y salieron de todo tipo de teorías, ¿no? Mirá. Algunos decían que eran extraterrestres, otros decían que había como un túnel del tiempo ahí dentro de esa casa abandonada que conducía a otra dimensión. Vino gente de todos lados, inclusive habían venido de Suecia, de un instituto de investigación de Suecia, que se quedaron, viste, con un montón de aparatos y máquinas tratando de grabar para ver si los podían enganchar a los enanitos verdes, pero bueno, no les salió bien porque dice que les terminaron robando todo el equipo y se tuvieron que volver a Suecia sin nada, sin documentos. Muy Eh, argentino. sí, muy argentino. Lo único que funcionó es que había un hombre, por ejemplo, que iba a vender los muñecos del marcianito y después Claro. apareció un parapsicólogo que decía que él había hablado por telequinesis con el capitán de la nave y que tenía un mensaje para el presidente Alfonsín. Mirá. Supuestamente era un mensaje antiarmamentista porque por aquella época se decía que Argentina quería incursionar en todo lo que era energía atómica y bueno, decía que era un peligro para la humanidad la energía atómica. Claro. Y bueno, fue todo un circo, ¿no? Siempre pasaba con eso. Mucha gente confunde este caso porque por esa época había un periodista que se llama José de Ser, que estaba en Nueve Diario, y que él iba al Uritorco, ponele a ver los ovnis, y estuvo en La Plata varias veces, no muy lejos de donde aparecieron los enanitos verdes, en una casa que había un pozo de agua, que él decía que había también él decía que había un gnomo o un enanito ahí viviendo. Pero bueno, eso era toda una teatralización que él hacía con su camarógrafo para tener rating nada más, pero está también
Si vos buscás ese a José de Ser en La Plata en YouTube, está todo el video de cómo iban tratando de medir energías y diciendo que en la casa esa había un pozo con un ser oculto y que lo estaba interfiriendo con él. Sí, es muy llamativo. Muy bueno. ¿Y a Mm. vos, en particular, alguna vez te pasó algo que puedas decir es paranormal? Nada, yo soy bastante escéptico, creo que no. Y eso, mira, hace unos años me tocó estar en el cementerio de La Plata a las 11 de la noche, una noche de niebla, o sea, ideal, si querías un fantasma, creo que ese era el En momento, el pero no momento. pasó nada. Ay, qué desilusión. No, me hubiera gustado, hace un tiempo me habían contactado una de estas personas que hacen investigación paranormal, ¿no? Que vienen con todo el aparato para hacer psicofonías, que se llama, ¿no? Sí, Que dejan, pero viste, acá la gente de La Plata como que es medio reticente a dejarlos entrar a su casa o a edificios. Ellos habían pensado ir al Museo de La Plata por esto de los aborígenes claro. y no los dejaron. Habían pensado ir a la casa de gobierno de la provincia porque también se habla que ahí había el fantasma de una nena y un edificio que está a pocos metros, que es el Pasaje Aldo Rocha, que es un centro cultural que ocupa toda una manzana. Ahí muchas veces los cuidadores y gente que trabaja ahí me han dicho que hay un fantasma y que ellos lo vieron, que lo escucharon, pero bueno, nunca logramos la autorización para que graben, creo que hubiera estado bueno. Claro, sí, estaría buenísimo. Pero bueno, Mm. por algo también debe ser que la gente se niega tanto a esto. Quizás Sí, sí, mala fama, mala prensa, tener miedo a que después tenga algún impacto desde lo económico negativamente. claro. Sí, por ahí es medio descreída o por ahí en el caso del También, museo, el museo es una institución de bastante nombre y prestigio, claro. viste, esto de hablar de fantasmas va en contra de eso. Sí, también lo cierto es que revuelve un pasado bastante feo, o que Ujú. quizás no todo el mundo conoce y quizás lo quieren dejar así como está, así como se conoce. Bueno, la verdad que es súper interesante. Acá, mientras vos hablabas, yo pensaba, un lugar bastante misterioso es la localidad de Cinco Saltos, en Río Negro, no sé si conoces. No, Eh, bueno, es una localidad que estadísticamente está seleccionada como la más embrujada de Latinoamérica, en el sentido ah, de que mira. tiene la mayor concentración de gente que realiza brujería. Eh, Justamente tiene un poco de relación con esto del Museo de la Plata, porque la tribu del cacique Saigüeche, cuando hicieron una de las campañas al desierto, eh, atacaron, digamos, una zona desde, digamos, lo que sería el Fortín Primera División, acá en Cipolletti, se fueron hasta ese lugar, hicieron pelota toda la tribu, básicamente, y dejaron solamente a Buen Vivo para que contara la historia y demás. Y bueno, en ese lugar donde supuestamente hubo una masacre bastante sangrienta a los soldados, pareciera ser que el terreno quedó maldito porque nunca más volvió a crecer absolutamente nada, por más que intenten cultivar sobre la tierra. Y a partir de ese momento, que eso sí es una especie de mito porque han hecho excavaciones antropológicas y no han encontrado restos óseos de ningún tipo, entonces medio como que no se sabe si es cierto o no, más allá de los registros históricos no encontraron los cuerpos. Eh, y bueno, y en función de eso empezó a haber como un mito en el lugar de que la tierra esa está maldita. Y empezaron Sí. a haber muchas muertes. La década del 50 hubo una fábrica de fertilizantes que por un problema, bueno, generó envenenamiento en gran parte de la población y generó una gran cantidad de muertes. Y así hubo como muchos episodios. Y en función de eso es que supuestamente el lugar se fue cargando de maldad y de energías negativas y demás, y concentra gran cantidad de sectas. Y pasa un poco esto, cuando uno quiere ir a investigar, pasan dos cosas. Yo que no soy de acá, porque yo soy de Buenos Aires, ya vivo acá hace un año y medio, pero soy de Buenos Aires, pasa que la gente de la zona me dice, Lucila, no vayas, así directamente, no vayas porque es un lugar muy... Uy, perdón, tengo mi gato acá que no hay forma de sacarlo. Lucila, no vayas porque es una zona muy complicada, porque la gente del lugar no le gusta que se hablen estas cosas, no te van a querer dar bola y encima te va a pasar algo, así directamente. Ujú. Bueno, y después tenés esto, la gente que vive en el lugar, ninguno te quiere contar absolutamente nada. Y de hecho bueno, no sé si recordás a Tom Paul, el actor, que tuvo un momento Sí, muy sí. bueno de periodismo.
Bueno, él supuestamente en un momento vino a investigar a Cinco Saltos y hacer todo un informe sobre esto, y le empezaron a pasar un montón de cosas malas, y por eso nunca salió el informe. Entonces, Ya. me digo que uno se mantiene bastante escéptico, pero como que te la plantea dos veces antes de Sí, avanzar. sí, sí, esas historias se ven por todos lados. Acá también el primer edificio que se empezó a construir en La Plata fue la Casa de Gobierno, y cuando estaban haciendo el pozo para los cimientos se encontraron restos humanos. Aparentemente eran también de una tribu aborigen que había habitado en esta zona, pero bueno, muchos relacionan, hablan de que en realidad hubo un cementerio debajo de la Casa de Gobierno y lo relacionan con la maldición de los gobernadores. Claro. Ujú. Es muy interesante. ¿Querés hablar un poco sobre esto de la maldición de los gobernadores? Sí, sí, bueno, ese es como la maldición o el mito fundacional de La Plata, ¿no? Que a La Plata la funda en 1882 el que era gobernador de la provincia en ese entonces, de Eduardo Rocha. Y Rocha lo que tenía en mente con la fundación de La Plata no era solamente darle una capital a la provincia, sino que al hacer esta obra, que era una obra tremenda, o sea, crear una ciudad completa, él pensaba que le iba a servir para después tener votos para llegar a ser presidente de Argentina, con las elecciones que se hacían un par de años después. El tema es que bueno, hubo unas cosas, una serie de factores que no le permitieron ni siquiera postularse a la presidencia, y terminaron eligiendo al cuñado de Julio Argentino Roca, ¿no? Que era el presidente en aquel momento. Pero algunos dicen que en realidad Julio Argentino Roca, como no quería que Rocha sea presidente, mandó un grupo de gente cuando se fundó La Plata para que le arruinara la fiesta a la fundación de La Plata, digamos. Entonces pasaron algunas cosas. Por ejemplo, se iban a traer un montón de medias reses para hacer un asado para toda la gente que viniera, que iba a estar a cargo de José Hernández, ¿no? El autor de Martín Fierro. Y bueno, pasó que había mucho calor, no había heladeras en esa época, entonces la carne se echó a perder y la gente no pudo comer nada. Encima de que la gente tenía hambre porque no tenía asado, lo poco que había para comer eran quesos, salames, no cosas saladas que les daba sed, pero se habían quedado cortos con el agua. Entonces tampoco tenían para tomar, y hubo bastante malestar entre los presentes. Encima, esto era para la gente, digamos, para el pueblo, porque los Claro. funcionarios se les había hecho un edificio especial, tenían chefs traídos de Francia para que les dé comida, un montón de platos elaborados, tenían otro tipo de atenciones. Entonces, después cuando los funcionarios quisieron regresar a Buenos Aires, tuvieron el tren que salió todo perfecto. Pero cuando la gente quiso volver a Buenos Aires, los trenes salían con demora, encima se largó a llover, y quedaron todos ahí a la buena de Dios, esperando. Y bueno, ahí es cuando surge el mito que dicen que un grupo de esta gente descontenta buscó a una bruja en Tolosa, la llevó al centro de donde se había colocado la piedra de fundación de La Plata, y ahí fue que le echaron una maldición a la ciudad y al gobernador. Es buenísimo ese mito. Sí. Bueno, sí, la Y verdad que que es entendible aparentemente también. afectó no solamente al fundador de La Plata, sino a todos los gobernadores que le siguieron, ¿no? Porque desde que se fundó La Plata hasta el día de hoy, ningún gobernador que quiso ser presidente logró ganar una elección. Creo que Claro. la única excepción fue Dualde. Bueno, Eduardo Dualde, todos sabemos que no ganó, ganó de la Rúa las elecciones, pero cuando de la Rúa renuncia en la crisis de 2001, lo terminan poniendo a Dualde medio a dedo, que él Claro, había sido gobernador, pero bueno, las elecciones no las ganó. Mm. muy bueno. Bueno, y algún, ya no te molesto más, alguna mito, leyenda que sea como tu predilecto por distintos motivos, por lo que sea. Mira, yo siempre digo que me gusta cuando empiezo a investigar una historia que empieza como un mito, pero después vas viendo que termina siendo real, ¿no? Es como pasa acá en La Plata. Yo te había mencionado que el mito de los túneles, que hay túneles por todos lados supuestamente comunicando los edificios públicos, pero nunca se pueden comprobar, nunca se encuentran. Yo he entrado a un montón de edificios y nunca vi ningún túnel, eh, pero hace unos años estaba investigando y encontré que en el año 1932, en una escuela de artes y oficios que había acá en La Plata, que actualmente es el Registro Civil de La Plata, ahí funcionaba una cárcel en aquella época, en el año 32. Y resulta que un día los presos, para fugarse de la cárcel, hicieron un túnel, o sea, hicieron un túnel verdadero, no es ningún mito, que cruzaba toda una avenida
y salía en el jardín de un pobre hombre que vivía enfrente a la cárcel, ¿no? Entonces dice que un día este hombre se levantó para ir a trabajar, bueno, se desayunó, se cambió, qué sé yo, y cuando sale para la calle, ve que había un pozo en su jardín, una pila de tierra y una pila de ropas sucias. Viste, en medio que tardó en entrar en razón, y cuando se dio cuenta de que había habido una fuga, salió a decirles a los guardiacárceles, y bueno, descubrieron que había debajo de las camas, en uno de los pabellones, un boquete en el piso de cemento, y que habían estado varios meses, porque era un túnel que tenía casi 100 metros de largo, que tenían ventilación, tenían luz eléctrica que se habían abastecido, todas las herramientas para cavar. Incluso tanto tiempo tuvieron que habían dejado un cartel de se alquila en la celda porque había quedado vacía, y en la entrada al túnel pusieron un cartel que decía Paso de los Libres, porque lo habían bautizado. Sí, Y sí, ese siempre túnel digo, sigue estando en la escuela. no, ese, bueno, después lo cerraron y todo, pero está bueno porque están las fotos de la época donde se ve el túnel, donde los diarios habían publicado hasta un croquis de cómo era. Y acá en La Plata hay un museo que es el Museo de la Policía de la Provincia, que tiene hasta una maqueta de cómo era el túnel y cómo se fugaron los presos desde el pabellón hasta el jardín de este hombre que vivía enfrente. Claro, no, está espectacular. Bueno, eso es algo que me gustaría destacar de tu trabajo, que justamente yo por lo que he visto, por lo que sigo en las redes, también en el foro, porque tenés un fundamento histórico y de investigación muy bueno. De hecho, tenés acceso evidentemente a archivos históricos que son espectaculares y que respaldan muy bien estas historias. Es una investigación muy seria, no es que lo haces así nomás o simplemente lo escribís como una fábula. No, no, todo lo contrario. No, sí, sí, voy mucho a los archivos históricos. Acá en La Plata está el archivo de la provincia. Hay varias hemerotecas que tienen diarios casi desde que se fundó La Plata hasta el día de hoy. Y bueno, he investigado mucho ahí. Cuando encuentro una historia trato de contrastar fuentes, no de buscar fuentes distintas, digamos, distintos periodistas, distintas opiniones para ver si hay algo cierto. Porque me ha pasado también, me llega una historia, alguien me la comenta o varios me la comentan, pero después no lo encuentro publicado en ningún lado, voy al lugar y nadie sabe nada y me termino enterando que en realidad eran un par de pibes que estaban queriendo inventar un mito urbano y bueno, se les ocurrió inventar que había un fantasmita en el barrio obrero de Berizo y ¿Eso te ha viste, pasado? ¿En serio? sí, no, igual en esos casos ni siquiera los publiqué en el libro, porque cuando Claro, veo que una historia está medio floja de papeles, por así decirlo, ya te das cuenta que hay algo que inventan, o a la gente le gusta figurar a veces y inventan las historias. la verdad. Bueno, por eso también vuelvo a crear lo mismo. Están buenísimos los libros en ese sentido, que las historias que haces están verdaderamente investigadas. Bueno, Eso está gracias. buenísimo. Ujú. Bueno, si me querés contar algo más, lo único que sí, ¿dónde podemos conseguir los libros para que la gente sepa, dónde te puede seguir en las redes? Sí, sí. Bueno, si pueden buscar en Facebook, en Instagram o en Twitter Misterios de la Plata y aparecen mis páginas y están todas las direcciones, no tanto para los que los quieran comprar como para los que quieran consultar en alguna biblioteca o incluso pedir envíos, porque hay gente de todos lados que los pide, no platenses en el exilio o gente que no es de La Plata pero quiere conocer acá un poco la historia local. Espectacular. Bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Muy bueno, la verdad, todas las historias que me pudiste contar. Así que bueno, muchísimas gracias y nos estaremos hablando. Dale. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio y sí, siempre hay muchas historias por contar y otras por descubrir, así que nos estaremos viendo en otro momento. Bárbaro. Muchas gracias, un gusto en conocerte. Dale, igualmente, gracias a vos. Hasta luego.